Bienvenidos al tercer episodio de Innovación y Desafíos en Trauma con el Dr. Ordóñez. Soy Carlos Ordóñez, cirujano de trauma y emergencias y cuidado intensivo. Y me encuentro de nuevo con el Dr. José Julián Serna, cirujano de trauma y cirujano vascular. Bienvenido, José. Profe, muchas gracias de invitarme nuevamente acá para seguir con esta historia que nos has estado contando y que hemos estado aquí conversando y que creo que para todos los que la han oído yo creo que ha sido bastante reveladora e inspiradora al mismo tiempo. Entonces, muchas gracias. Hablamos del pasado y del presente. Ahora vamos a abordar qué viene en el futuro en la cirugía de trauma y emergencias y qué van a hacer los cirujanos de trauma y emergencias para el futuro y cómo irán a hacer. José, ¿qué idea, qué hay de nuevo, qué viene? Bueno, profe, pues como vos habías mencionado en el podcast anterior, las palabras del doctor Adam Scoville, que él decía, estamos haciendo las cosas bien, pero los pacientes se siguen muriendo de trauma. Cada vez menos, cada vez menos, pero se siguen muriendo innecesariamente. Entonces, quiere decir que todavía tenemos cosas por hacer. Y ya hay muchos problemas que se han resuelto y vos nos estuviste contando todas las historias y digamos que es probable que ya nadie hoy se muera de un compartimento abdominal, seguramente todavía, pero ya poco. Hablamos del cuidado intensivo, de todo esto, pero la gente se sigue muriendo y nosotros ahora tenemos centrados los esfuerzos y la gente, los que nos están oyendo, seguramente cuando se les muere un paciente se dan cuenta de qué se mueren los pacientes todavía, de sangrado. Los pacientes se están muriendo sangrando y se mueren sangrando en el lugar del trauma, en los hospitales, antes de llegar al centro de trauma, y en los centros de trauma todavía se nos siguen muriendo los pacientes de sangrado. Y esto ya es una frase tuya que a mí siempre me ha quedado dando vueltas en la cabeza, y es que vos nos decís a todos, si el paciente llega vivo, debe salir vivo, porque ya nos dio la oportunidad de llegarnos con vida al hospital. Entonces hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar, y yo quiero contarle un poquito a la gente más o menos qué. Perdón, entonces, José, eso es muy importante lo que acabas de decir, que si llega vivo, debe salir vivo. Ahora, ¿cómo hacemos para que realmente llegue vivo? ¿Cuáles son las estrategias que estamos desarrollando y que vamos a desarrollar de pronto en el ámbito prehospitalario? ¿Qué habrá de nuevo para que eso suceda? Y acabas de decir que se están muriendo por sangrado, que se mueren exsanguinados. Y hemos usado hemocomponentes, transfundimos glóbulos rojos, plasma y crío. Y yo sé que has hecho un trabajo investigando qué tienen los hospitales y qué deberían tener. Entonces eso posiblemente sea una de las cosas que están en el futuro. Entonces vamos a hablar de qué exactamente. Sí, profe, eso que vos dijiste es muy cierto. Nosotros siempre decimos, listo, el que nos llega vivo, hay que sacarlo vivo y trabajamos fuertemente en eso. Ahora vamos a hacer que nos lleguen vivos, como dices. ¿Cómo hacemos para que nos lleguen vivos? Entonces, lo primero que hay que hacer es salir del hospital o del centro de trauma para investigar qué es lo que está pasando por fuera. Eso lo hemos hecho a través de la estrategia de Hospital Padrino con la Fundación Valle Lili y hemos hecho un análisis de qué tienen los hospitales. Pero entonces uno dice, no podemos tener centros de trauma en todo lado porque es inviable. Entonces, ¿qué podemos hacer para que los pacientes lleguen con vida al hospital? Entonces, ahorita estamos trabajando en el desarrollo de la sangre total, la sangre completa para transfundirle a los pacientes desde el ámbito prehospitalario, no solamente en el ámbito hospitalario como ya se ha trabajado recientemente en algunos hospitales, incluyendo el nuestro, sino empezar a administrar la sangre total desde que el paciente sufre el trauma. Nosotros
creemos que eso va a resolver un gran problema y va a hacer que los pacientes lleguen vivos. Nuestra hipótesis es que el paciente está sangrando y le estamos, con lo que decimos, por un lado está sangrando y por el otro le estamos poniendo la sangre completa, y la sangre completa tiene muchas cualidades, pero en este ámbito prehospitalario es que almacenarla es relativamente más fácil o mucho más fácil que almacenar hemocomponentes, y administrar sangre total puede mejorar eso. Esto tiene muchos detractores y mucha gente que dice que eso no va a funcionar, pero en los otros podcasts vos nos has contado que así ha sido siempre. O sea, siempre hay quienes dicen que eso no va a funcionar, que es un gasto innecesario, que si ya con lo otro que hacemos a los pacientes les va bien, ¿para qué una cosa adicional? Pero nosotros creemos que eso de transfundir sangre completa desde el sitio inicial o primario del trauma y durante la remisión, creemos que eso va a hacer que nos lleguen los pacientes o que nos lleguen más pacientes vivos a la institución. Entonces contémosle a la gente qué es la sangre completa o la sangre total. Hace más de 40 años dejó de colocarse esa sangre y eso quedó prohibido en el mundo. Y la sangre que donan los pacientes o cualquier persona que dona se descompone y se separa en componentes y son glóbulos rojos, plasma, crioprecipitado y plaquetas. Pero cada unidad de estas necesita neveras especiales, temperaturas especiales, unas máquinas especiales para ser almacenada. Y ahora está probado por el doctor Holcomb y muchos otros cirujanos y cirujanos de las guerras, de las últimas guerras, que si uno coge la misma sangre en unas bolsas especiales y no la separa, sino que la almacena así, y nosotros ya probamos que almacenada en neveras prácticamente normales, no neveras especiales, se puede conservar la sangre por 21 días. Y como acabas de decir, entonces el paciente pierde sangre y le colocamos la misma sangre. Entonces, si le colocamos la misma sangre que conserva las plaquetas y conserva todos los factores de coagulación y el hematocrito igual o hasta aún mejor, que es lo que se ha probado, ¿cómo eso creemos que va a ser? Entonces, ¿cómo va a ser la discusión y cómo va a ser la pelea nuestra para poderla dar? Y cómo vamos a convencer a la gente de que eso es una realidad. Ya lo estamos probando, que sí es cierto, pero ¿cómo va a ser el mecanismo nuestro y de esa lucha? Bueno, seguramente mucha gente que nos está viendo y que va a ver este podcast trabaja en hospitales de baja complejidad o mucha gente trabaja en las ambulancias. Y los primeros son ellos, que se imaginen cómo sería trasladar un paciente de estos, que muchos de ellos se mueren en la ambulancia y cuando llegan al hospital llegan ya con el paciente fallecido, que ellos se imaginen cómo sería, mientras lo van trasladando le van poniendo sangre. Todos los que nos están oyendo dirán, uff, eso debe ser una berraquera, el paciente seguramente lo vamos a poder llevar vivo. Yo creo, profe, que en la actualidad las cosas se demuestran con números y con estadísticas. Entonces, lo primero es que estamos trabajando al interior del hospital con el tema de sangre total y vamos a mostrar a través de un ensayo clínico controlado que la sangre total es importante y que funciona en los pacientes en el intrahospitalario, y a partir de ahí empezar, a dotar los hospitales de los insumos que necesitan para almacenarlo, que como vos decías es una nevera común y corriente, solo que para uso exclusivo de los hemoderivados, pero empezarla a poner y apenas le empecemos a poner, empezar a hacer un registro específico de cada una de esas cosas para mostrar que eso es posible. Yo creo, profe, que con eso nosotros vamos a dar un paso muy importante, y si somos capaces de demostrarlo y llevarlo a los números, le vamos a aportar algo muy importante al mundo entero en el manejo de estos pacientes para que lleguen vivos al hospital. Entonces, esto es un proyecto que estamos diseñando desde la Fundación Valle de Lili y lo vamos a hacer regionalmente, y ya lo presentamos en la Sociedad Panamericana de Trauma, y toda la sociedad está muy interesada que no solo se haga en la región, sino que se haga en todo Sudamérica. Entonces nosotros estamos en esa lucha de convencer a la gente, de pelear, de buscar y de que nos apruebe esto, de conseguir donantes. Estamos invitando
a la gente a que por favor ayuden a los amigos que sufren algún trauma, algunas heridas y donar sangre, porque al donar sangre podemos tenerla, llevarla a los hospitales regionales y salvaríamos pacientes. Entonces, eso es un proyecto de innovación que se va a hacer nuevo. ¿Y qué otra cosa? Pero si estamos diciendo que los vamos a tratar de que lleguen lo mejor posible, ¿solamente la sangre o hay otra cosa? Porque hemos hablado del Riboa y de clampear la aorta, pero eso puede ser un poco más difícil afuera. ¿Habrá algo nuevo o algo que se esté creando? ¿O en qué vamos en eso? Porque sería como el complemento ideal. ¿Será que sí lo vamos a tener también? Sí, nosotros estamos muy entusiasmados con varias ideas. Yo creo que esto de la sangre, si uno lo pudiera acompañar de una oclusión aórtica temporal o parcial, sería muy importante. Pero como vos decís, profe, es muy difícil que en una ambulancia, ya varias gente lo ha intentado en el mundo, de poner el Riboa en la ambulancia, y digamos que esos intentos no es que hayan fracasado, sino que logísticamente puede ser muy complejo canular una arteria y poner un dispositivo por vía endovascular. Entonces, ahorita estamos trabajando con un dispositivo que creemos que es bien prometedor, sobre todo para este ámbito prehospitalario, que es un cinturón que va ajustado en la región inferior del abdomen y que tiene una almohadilla que se insufla o se infla y hace compresión externa del abdomen, y con esa compresión externa ocluye la aorta. La ocluye en algunos casos de manera completa o en otros casos de manera parcial, y los estudios preliminares muestran que esto puede estar ocluido hasta por 2 horas, porque es una oclusión externa. Esto recién lo estamos empezando a hacer y lo estamos empezando a probar, pero es bien prometedor. Imagínense ustedes todos, si le estamos poniendo la sangre por un lado y le ponemos este cinturón que, aparte, esto no es invasivo, es algo que va externo, como amarrado aquí y fijado con un velcro, y con un manguito se le insufla y ocluye la aorta. Imagínate, profe, el impacto que esto puede tener un paciente mientras lo trasladan. Yo creería que con esto posiblemente muchos pacientes, más de los que nos llegan vivos ahora, nos van a llegar. Claro, entonces sería la combinación perfecta. Uno está perdiendo sangre, le está poniendo la misma sangre y además le está ocluyendo la aorta de una forma no invasiva, y así es posible que nos lleguen muchos pacientes. Bueno, pero nos van a llegar pacientes y nos van a llegar más y nos van a llegar vivos, pero con el trauma. ¿Cómo te imaginas o qué es lo que está pasando? Y ahora hablamos la vez pasada de algo con los japoneses y qué era. ¿Cómo va a ser el manejo de este montón de pacientes que van a llegar graves con lesiones que no están resueltas? Entonces tenemos que resolvérselas. ¿Y cómo vamos a...? Lo que hacemos ahora es verlo en urgencias, pasarlo al TAC, llevarlo al quirófano. ¿Será que esto tiene una solución más rápida y mejor? ¿Será que ya vamos allí o nos falta mucho a nosotros? ¿Qué opinas? Bueno, profe, claro, hasta aquí lo que veníamos contando, y miren qué interesante lo que les contamos, es que intentar que el paciente llegue vivo al hospital, pero en ningún momento hemos hablado del control del sangrado, y siempre hemos dicho, lo más importante en un paciente sangrando es el control del sangrado, pero en una ambulancia no se puede controlar el sangrado, a no ser de que sea un sangrado externo, ¿cierto? Un sangrado compresible. Entonces ya el paciente nos llega vivo, pero nos llega con heridas muy graves, y posiblemente nos van a llegar pacientes mucho más graves de los que nos llegan ahora, sumando estas 2 estrategias que acabamos de mencionar, porque esos ya no se van a morir en la ambulancia, sino que van a llegar a urgencias. Que eran los que se morían antes. Que eran los que se morían antes. Y graves. Y ahora nos llegan y no podemos, si ya nos llegaron, como vos decís, si ya llegaron vivos, tienen que salir vivos. Entonces, hemos estado hablando y hablamos en los podcasts anteriores inicialmente que nos llevaban 20 años de ventaja, ahora que nosotros en el TAC y con el Riboa les hemos sacado alguna ventaja a las personas, pero los japoneses, como eso es otro mundo, eso está al otro lado del planeta, nunca hemos sabido si nos llevan o no, pero ellos yo creo que siempre nos han llevado ventaja. En Japón, desde hace unos 20 años, empezaron con el tema
de las salas híbridas y de los sistemas híbridos para trauma. Que un sistema híbrido, para que lo entiendan, es un sistema donde se combinan las imágenes diagnósticas, los controles endovasculares y abiertos para controlar el sangrado. ¿Y esto cómo se hace? Pues con la tomografía, como lo hacemos nosotros en la clínica, con la sala de hemodinamia para hacer el control definitivo o temporal y con el quirófano para hacer los controles definitivos del sangrado. Y esto en muchos hospitales y mucha de la gente que nos estará oyendo lo harán así, llevan el paciente al TAC, como vos nos decías, 15 minutos se demoran llevándolo al TAC, luego lo llevan al quirófano y le operan lo que le tienen que operar y luego lo llevan a la sala de hemodinamia que está mismo ahí al lado y le hacen la embolización o viceversa, o llevan primero la embolización y luego acá. Y los japoneses desde hace 20 años venían pensando en eso y hace poco menos de 10 años lo resolvieron creando la primera sala híbrida en urgencias en los hospitales de ellos. Ok, entonces una sala híbrida consiste en que el paciente llega y en la misma cama prácticamente tiene el escanógrafo, todo el equipo de hemodinamia y la sala de cirugía. O sea, todo se puede hacer ahí. ¿Eso qué tanto avance nos dará en el tiempo y qué más resoluciones tiene eso? ¿Tú que las viste ya funcionando? ¿Cómo es la resolución? ¿Es así de rápida? ¿Qué tanto? Bueno, profe, sí. Yo tuve la oportunidad de estar en Japón haciendo el entrenamiento en una sala híbrida de estas y como vos decís, esto es en el servicio de urgencias, en una misma habitación está el tomógrafo, el angiógrafo o el equipo pues, de hemodinamia y el quirófano. Entonces esto permite varias cosas. Lo primero es, hablábamos del TAC en el podcast anterior, que lo bajamos a 15 minutos y que 15 minutos es un tiempo excelente. Y entonces los japoneses con esta sala híbrida lo lograron bajar a 3 minutos. Entonces el paciente llega y a los 3 minutos ya tienen la imagen. Pero ellos van un poco más allá, no es suficiente tenerla solo la sala y el tomógrafo ahí. Ellos han propuesto, y creo yo que eso tiene que ser el futuro nuestro, una estrategia que llaman la estrategia Presto, que es la persona que lee la imagen es la misma persona que interviene el paciente. Entonces a los 3 minutos está la imagen, una persona ve la imagen y dice, este paciente hay que controlarle el sangrado por vía endovascular, y ahí mismo ponen los catéteres y empiezan la intervención endovascular. Pero adicionalmente este paciente tiene otras lesiones que son de manejo por cirugía abierta, entonces simultáneamente en esa misma cama, sin mover el paciente ni un metro, se le hace la tomografía, se le hace la oclusión endovascular de la aorta, la embolización y el control del sangrado, y se opera el paciente en la misma sala. Pero entonces resalta eso, que es en la misma camilla, apenas llegó, el paciente mismo, no se sin mueve, moverlo, para nada. Donde se le hace la valoración todo inicial o la revisión primaria, donde se hace la revisión primaria, ahí se hace todo. Y estas salas es la primera sala que uno se encuentra cuando atraviesa la puerta de urgencias. Uno entra a urgencias y lo primero que se encuentra es esta sala, que es un quirófano con angiógrafo y tomógrafo. Entonces eso, creo yo que los japoneses nos llevan un poco de ventaja, pero hacia allá tenemos que ir nosotros. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros si toda la lucha siempre ha sido tan dura? ¿Cómo vamos a hacer para tenerla en el centro de trauma nuestro, esa sala híbrida? ¿Será que esa tarea está muy larga? ¿Te va a tocar y a todos los compañeros tuyos de lograrla o qué? Pues, profe, ¿O yo la alcanzaría a ver o no? Yo creería que sí, yo estoy convencido de eso. Yo creo que no va a ser fácil convencer a las personas de que esto funciona. No es fácil, sin embargo, como todos hemos oído en los podcasts anteriores, nunca es fácil, pero no imposible, y al final eso termina siendo lo normal. Posiblemente para mí hoy la sala híbrida es lo que era el abdomen abierto para vos hace 40 años, que era algo impensado y en lo que muchas personas hacían resistencia, y hoy por hoy hace parte de mi cotidianidad. Yo lo hago todos los días sin ningún problema, es más, no se me ocurre hacerlo de una manera diferente. Y yo creo que esto de los controles híbridos del sangrado, y no es volcarse solo a solo endovascular, no, hacer un control híbrido es abierto y endovascular, seguramente en 20, 30 o 40 años haga parte de la cotidianidad de los cirujanos de trauma del futuro, y esa será nuestra labor, profe, pero estamos muy bien respaldados por usted, muy bien formados, y como vos decías, el cirujano de trauma no solamente es el que va y opera, sino el que resuelve problemas que trascienden en la historia de la cirugía de trauma.
Entonces mire que les estamos mostrando el futuro de la cirugía del trauma y emergencias. Vimos qué tenemos hoy en el presente y en el primer episodio vimos todo lo que pasó hace muchos años. Queríamos presentarles todas estas historias y fundamentalmente que conocieran y que se dieran cuenta de lo que es la cirugía del trauma y emergencias y un cirujano del presente y el futuro. ¿Qué es lo que estamos formando? Formando verdaderos guerreros y verdaderos soldados que resuelven todos los problemas del trauma y las emergencias, que van a resolver el sangrado, que van a impedir que los pacientes se mueran y, como decía el doctor Cowley, aún se siguen muriendo, pero cada vez vamos a disminuir esta brecha. Entonces, José, ¿qué más quieres decirles a la gente? Invitarlos a qué, y te dejo ya para un cierre. Profe, no, decirles primero a los pacientes que aquí estamos los cirujanos de trauma para intentar disminuir la mortalidad y que cada vez se mueran menos. Decirle a las personas que nos están oyendo y que han seguido estos podcasts y que se sintieron inspirados por esas historias que vos contaste, que ahí están los programas de cirugía de trauma para que la gente venga y los estudie, que todo eso que el profe contó y que yo les conté ahorita al final es lo que pasa y es nuestro día a día, que a pesar de que eso parezcan historias tan como de fantasía, eso es lo que nosotros hacemos todos los días y lo hacemos gracias a un entrenamiento que se hace, y invitarlos a eso, a que al que realmente esto lo apasione se acerque y estudie estos programas. Y a mis compañeros decirle que tenemos una responsabilidad muy grande y que tenemos que trabajar mucho para seguir avanzando en esto de la cirugía de trauma. Entonces, profe, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, José. Los esperamos a todos en un nuevo episodio de Innovación y Desafíos en Trauma con el Dr. Ordóñez.